Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote la manifestación de tu poder en esta congregación. Sé tú, Padre, dándome la sabiduría y el entendimiento para poder ministrar estas almas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema que es hermoso y se llama ¿por qué ser bautizados? Texto bíblico, Colosenses 2:8 a 15. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Alabado el nombre del Señor. La palabra del Señor es hermosa, es poderosa para la edificación de nuestras almas. Hoy nos enfocamos en el significado e importancia del bautismo. La nota que quiero establecer en su significado e importancia de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, y en nuestro lugar por nuestros pecados, y de este triunfo sobre la muerte en la cruz y la resurrección que garantiza nuestra nueva y eterna vida. Amén. Dios y nuestro gozo eterno en su gloriosa presencia. Esa es la nota que primeramente debemos de enfatizar como hijos de Dios, que si con Cristo morimos, con Cristo resucitaremos. Ese es el tema de hoy. Los que hemos muerto al pecado, tomamos vida en Cristo Jesús. Amén. En el momento que el cristiano acepta a Cristo, toma un compromiso con Dios. Y ese compromiso lo lleva a darle cumplimiento a la palabra de Dios. Y en ese cumplimiento está la Santa Cena, o son los actos sacramentales y el bautismo. Amén. Porque la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Porque la gente puede tomar o arrebatar el reino de los cielos mediante la fe del Santo Evangelio, que dice que Jesús borró todos los pecados del mundo. Ahora bien, nosotros
tenemos a un Dios grande y poderoso. Y cuando dice que el reino de los cielos es arrebatado por los violentos, no lo tomen a mal, porque no es violencia corporal o de otra manera, sino el que tiene la capacidad de obedecer y respetar los mandamientos de Dios. Porque hay violencia en el corazón del hombre, las luchas espirituales que tenemos que llevar para darle muerte a la carne. Porque ahora usted tiene que tener o llevar una vida espiritual. Y esas luchas son las que, si no hay lucha, no hay transformación. Si no hay fe en Jesucristo, no podemos ser vencedores. Porque la gente puede tomar o arrebatar el reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es la que sufre la violencia cuando vienen los ataques del enemigo. Porque el diablo no se queda contento cuando alguien acepta a Cristo. Sabe que es un alma más que se le va de las manos. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de evangelio predicó el apóstol Pablo? Él predicó la cruz de nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa. Amén. Cuando él predica la cruz de Cristo y el poder de su sangre, es algo que usted tiene que empezar a meditar. ¿Por qué Pablo tuvo que predicar la cruz de Cristo y la sangre de Cristo? Amén. Aleluya. Cuando Pablo predica acerca de la cruz de Cristo, le está haciendo un llamado a que usted aprenda a crucificar al hombre carnal, al hombre pecador, y descender de esa cruz una nueva criatura. En esa nueva criatura no hay pasado, no hay otra cosa sino el amor de Dios en el corazón del hombre. Y el poder de la sangre, que es por medio de su Santo Espíritu, en donde usted va a luchar y vencer los obstáculos que el diablo ponga en esa vida que ha tomado como hijo de Dios. En el libro de los Hechos dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, como cuando usted aceptó a Cristo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos no conocían lo que era la obra del Espíritu Santo, porque no había descendido todavía sobre toda carne arrepentida. No tenían un santo evangelio en las manos para conocer lo que estaban viviendo como cristianos. Pero ellos en esa fe creían en Jesucristo. Mas sin embargo, estas personas creyeron en Jesús omitiendo el significado del bautismo de Jesús. Ellos no conocieron el santo evangelio que lleva al creyente a vivir en el Espíritu Santo, porque esa debe de ser la vida del creyente, vivir en el Espíritu de Dios. Por eso la pregunta de Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Para que ellos pudieran vivir en el Espíritu del Señor. Amén, aleluya. Pero ellos no sabían. Ahora bien, cuando usted creyó, recibió de parte de Dios el Espíritu, pero para aquellos era muy poco familiar para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo, renovando su fe en el santo evangelio, pero creyeron de corazón. Amén. El creer de corazón le permite a Dios una regeneración de su vida y el perdón de pecados. Amén. Porque no es decir acepto a Cristo, sino creer de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que le levantó de los muertos por el poder de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, Señor. Para esto quiero que leamos Colosenses 2:12, donde dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por la fe en el poder de Dios, Jesucristo se levantó de los muertos. Ahora por la fe en el Señor Jesucristo, usted y yo los podremos levantar de entre los muertos para salvación en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo nos dice que el bautismo es un cuadro de nuestra identidad o de identificación con Cristo. Veamos el testimonio de los apóstoles del Evangelio del bautismo. Primero Pablo testificó en el libro de Romanos 6, 2 y 3, y dice así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Cuando usted se bautiza, ese es el símbolo de que ha sido bautizado en la muerte de Jesús. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué dice de Cristo estáis revestidos? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios ese día tan hermoso del bautismo? Amén. Dios nos reviste del Espíritu Santo. Y ahora debemos de vivir, y debe de ser la vida del cristiano, revestidos del Espíritu Santo, dándole o sujetando la carne a la voluntad de Dios por medio del Espíritu. El apóstol Pedro también testificó del Evangelio del bautismo de Jesús en primera de Pedro 3, 21, 22, diciendo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Porque esa es la promesa de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. En el momento que usted se bautiza, el bautismo no le quita la inmundicia o el pecado. Ese se lo quitó Dios cuando lo aceptó a Cristo. Sino que esto es para que usted como cristiano camine en una conciencia que viene o proviene de Dios. Un alma que su conciencia esté bajo la voluntad de Dios será consciente de lo que está viviendo y vivirá bajo la voluntad del poder de su palabra. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios el Padre, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esa es la fe del cristiano, que el Señor está a la diestra del Padre y en Él son sujetos principados y potestades. Amén. ¿Podrá un hijo de Dios dudar del poder de nuestro Señor? No debe de temer ni dudar, porque Él tiene el control de todo. Todo lo que existe por Él fue hecho y para Él, y en Él subsisten todas las cosas y están sujetas a Él. Y si están sujetas, Satanás también está sujeto a la voluntad de Dios. No hace lo que él quiere, sino lo que Dios le permite hacer. El apóstol Juan también testificó del Santo Evangelio en primera de Juan 5, 5 y 8. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora bien, el testimonio de un creyente o de un cristiano o hijo de Dios es
Jesucristo. Amén. Porque tres, dice, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y estos tres son uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad de Dios. Gloria al Señor. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan siendo la deidad de Dios. Amén. Es por eso que el cristiano debe de ser trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así tiene que bautizarse para recibir su salvación. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Gloria En el al Señor. Antiguo Testamento, la ofrenda de pecado era degollada para derramar su sangre después de llevarse los pecados de un hombre, imponiendo sus manos. Mas sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús fue la ofrenda de pecado que se llevó todos los pecados del mundo a través de su muerte en la cruz, para pagar el precio del pecado de toda la raza humana. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, en el Antiguo Testamento llevaban el animalito, le degollaban y esa sangre era rociada al pueblo para perdón de pecados, Amén. pero solo era por un año. El hombre salía en su misma hipocresía a vivir y llenarse de pecados esperando otro año más. Sí. Amén. Llega el día de que el Cordero que fue inmolado en la cruz hizo un solo sacrificio por toda la Amén. Gloria a vida, Dios. siendo Aleluya. Él o resucitando para vivir eternamente. Gloria al Señor. Ahora Él ya derramó su sangre para limpiarle de todos sus pecados. Bendito Dios. Ahora usted, por medio de la sangre de Cristo, es limpio de sus pecados, Amén. manifestando su arrepentimiento en la cruz de Cristo Amén. Gloria a Dios. y testificando, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, nosotros debemos alcanzar y guardar la fe correcta del perfecto conocimiento que dice que Jesús tuvo que ser crucificado, y tener presente cuando nosotros creemos que Jesús fue bautizado, murió en la cruz y resucitó para volverse nuestro Salvador. Amén. Amén. Ese sacrificio lo tiene que reconocer, Gloria que al Señor. Jesucristo vino y expió sus pecados, los llevó a la cruz, y siendo victorioso en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos para salvación y vida eterna de todo aquel que cree en Él. Amén. La manera segura para que nosotros recibamos el Espíritu Santo es creer en el Santo Evangelio de Jesús y su sangre preciosa. Gloria a Dios, Dios. Señor. Cuando se habla de creer en el Santo Evangelio y su santa sangre, usted debe de entender que es creer en su corazón y confesarlo con la boca, para que por medio del sacrificio de Jesucristo pueda recibir el perdón de pecados, Amén. y que por medio de la sangre que es su Santo Espíritu, usted pueda ser guiado y destruir la obra de las tinieblas en su vida. Aleluya. Sí, amén. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo limpió todos los pecados de la raza humana, una vez para siempre. Él, con el poder de su resurrección, ya quitó el pecado. Amén. Ahora es el hombre el que tiene el compromiso de arrepentirse de sus pecados y aceptarlo en su corazón. Amén. Para alcanzar la salvación de su alma. Amén. Fue el bautismo
de redención que nos guió a recibir el Espíritu Santo. Cuando lo recibimos de corazón, hay algunas personas que comprenden el poder del bautismo de Jesucristo. Ellos lo entienden como una ceremonia y no más. Pero para nosotros es testificar que somos nuevas criaturas. Gloria a Dios. O sea, no es lo mismo que usted comprenda y que tiene que bautizarse, sino que debe de entender y testificar que somos nuevas criaturas. Amén. Sí, amén. En Cristo Jesús. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo forma parte del Santo Evangelio que cuenta cómo Él se llevó todos los pecados del mundo. Amén. Y aceptó el juicio por ellos con el derramamiento de su sangre en la cruz. Bendito. Aleluya. Con su bautismo Jesús es el Cordero de Dios. Juan, capítulo 1, verso 29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En el momento que él confiesa que Jesucristo es el Cordero de Dios, él está dando testimonio de quién es Jesucristo. También en Juan 1, 6 y 7 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, para creer en Jesús como nuestro Salvador, que llevó todos nuestros pecados. Amén. Es ahí donde Juan testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. El ministerio de Juan y su testimonio está escrito en las Sagradas Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12 dice, está escrito y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Este pasaje es conocido como uno de los pasajes más difíciles en la Biblia. Sin embargo, nosotros tenemos que prestar atención a la frase desde los días de Juan el Bautista. Amén. Proclama ciertamente que el ministerio de Juan se conectó directamente con el ministerio de Jesucristo para nuestra salvación. Sí, amén. Si ustedes han leído las Sagradas Escrituras, ven que Juan es el último de los profetas y él abre paso a un santo evangelio cuando Jesucristo comienza su ministerio. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesús quiere que entremos en el reino de los cielos mediante la fe y el amor a Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Es el momento de que el que no ha aceptado a Cristo lo acepte como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Pero Él nos permite entrar en su reino por nuestra fe en Jesucristo, sin tener en cuenta nuestra debilidad. Nosotros debemos de activar esa medida de fe y de gracia de nuestro Dios. Así que este pasaje significa que las personas pueden tomar el reino de los cielos por la fe en el Santo Evangelio que dice que Jesús borró todos los pecados del mundo a través de su muerte y su sangre en la cruz. Amén. La promesa de Dios es grande. ¿Quiénes son los valientes que pueden arrebatar la promesa? La promesa está dada. El amor de Dios
fue derramado sobre la humanidad. Amén. Ahora hay o hace falta algo en el ser humano. Aceptar a Cristo y vivir como Dios quiere que vivamos. Todos podemos volvernos hijos del Señor, en quien el Espíritu Santo mora, y en cada uno de nuestros hermanos, haciendo esta confesión de fe. Cuando usted reconoce el Evangelio, debe de hacer la confesión de fe. Y dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, amén. Gloria a Dios. Creyendo en el santo evangelio del agua, la sangre y el espíritu. Son los que dan testimonio que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ahora, qué maravilloso es reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y confesarlo con nuestra boca. El día que usted confiesa con su boca, el poder de Dios entra a su ser. Gloria a Dios. Empieza a transformar su vida, y ahora usted ya no es un ser humano muerto en el espíritu, sino ahora se convierte en un verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. Y la promesa del Señor es grande: salvación y vida eterna en su santo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie, que el Señor está aquí con nosotros. Señor Jesús, Gracias. ante tu presencia estamos. Así sea, Padre bendito. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre, y sé tú glorificando tu nombre en la vida de cada uno de tus hijos. Hay un Dios poderoso que me ha dado la oportunidad de presentar este cuerpo de Cristo en esas manos de poder. Ahora te pido, Jesús de Nazareno, que derrames espíritu de sabiduría, espíritu de temor hacia ti, y que todos podamos obedecer y entender el proceso de la salvación de nuestras almas. Yo en tu nombre encomiendo, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús los declaro sanos. En el nombre de Jesús los declaro libres, sanos de toda maldición de enfermedad, libres de toda cautividad. En el nombre de Jesús, toca esos cuerpos, toca esas almas, Padre, para que el poder de Dios pueda tocarlos y ellos puedan entregar su vida al Señor. En el nombre de Jesús, declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. Amén.